el Señor quiere decirnos algo fundamental para nuestro crecimiento, amén. Y vamos a orar, pero antes vamos a leer el tema que vamos a tratar, y está precisamente en el libro de Levítico, capítulo 25. Levítico capítulo 25, versículo 8. Dice, el año del jubileo. Dice, además contarás 7 años de descanso, 7 conjuntos de 7 años que suman 49 años en total. Entonces en el día del perdón del jubileo del año 50, haz un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero por todo el país. Aparte este año como un año santo, un tiempo para proclamar libertad por toda la tierra, para todos los que viven allí. Será un año de jubileo para ti, cuando puedas volver a la tierra que te pertenecía, a tus antepasados, y regresar a tu propio clan. Este año 50 será de jubileo para ti. Durante todo este año no deberás sembrar tus campos, ni almacenar ninguno de los cultivos que crezcan por sí solos, ni recoger las uvas de tus vides no podadas. Será un año de jubileo para ti y deberás mantenerlo santo. Sin embargo, se te permitirá comer de todo lo que la tierra produzca por sí sola. En el año de jubileo a cada uno se le permitirá regresar a la tierra que le pertenecía a tus antepasados. Este es hasta el versículo 12. Ahora vamos a leer el 18. Si quieres vivir con seguridad en la tierra, sigue mis decretos y obedece mis ordenanzas. Ahora vamos al versículo 21. Ten por seguro que yo te enviaré mi bendición en el 6º año, de modo que la tierra producirá una cosecha abundante, suficiente para 3 años. Cuando siembres tus campos en el 8º año, todavía estarás comiendo de la abundante cosecha del 6º año. De hecho, aún estarás comiendo de la abundante cosecha cuando recojas la nueva cosecha en el 9º año. Tremendo. Versículo 23. La tierra no debe venderse a perpetuidad, porque la tierra es mía, así como lo dijo el Salmo 50, versículo 12. Tú solamente eres un extranjero y un arrendatario que trabaja para mí. Con cada compra de tierra tienes que concederle al vendedor el derecho de volver a comprarla. Si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a vender alguna propiedad familiar, un pariente cercano deberá comprarla para él. Si no hay pariente cercano para comprar la propiedad, pero la persona que la vendió consigue suficiente dinero para volver a comprarla, entonces la persona tendrá derecho a recuperarla del que la compró. Ese es hasta el versículo 27. Ahora vamos a leer el 35. Si alguno de tus hermanos israelitas se empobrece y no puede sostenerse a sí mismo, ayúdalo como lo harías con un extranjero o un residente temporal, y permítele vivir contigo. No le cobres intereses ni obtengas una ganancia a costa de él. En cambio, muestra tu temor a Dios al permitirle que viva contigo como si fuera uno de tus parientes. Versículo 39. Si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a venderse a sí mismo, no lo trates como un esclavo. En cambio, trátalo como obrero contratado, como un residente temporal que vive contigo y trabajará para ti únicamente hasta el año del jubileo. Capítulo 26, versículo 3. Si siguen mis decretos y se aseguran de obedecer mis mandatos, les enviaré las lluvias de temporada. Entonces la tierra dará sus cosechas y los árboles del campo producirán su fruto. La temporada de la trilla continuará aún después del comienzo de la cosecha de la uva, y la cosecha de la uva continuará aún después de la temporada de la siembra del grano. Comerán hasta saciarse y vivirán con seguridad dentro de su tierra. Les daré paz en la tierra y podrán dormir sin temor alguno, porque los libraré de los animales salvajes y mantendré a sus enemigos fuera del país. Los miraré con agrado, versículo 9. Los haré ver fértiles y los multiplicaré. Cumpliré mi pacto con ustedes. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos
y vamos a orar por esta palabra. Amén. Yo quiero que levantes tus manos a los cielos y le pidamos a Dios en este momento que Él abra nuestro corazón a lo que Él quiere decir en esta mañana, a lo que Él quiere hablar a nuestras vidas. En esta hora el Espíritu Santo ha venido a declarar el año del jubileo para ti, el año de tu libertad, el tiempo de tu bendición, el tiempo de tu retribución, el año del perdón, el año de la restauración, el año en donde se va la esclavitud y los yugos de opresión. El Señor ha venido a declarar un nuevo tiempo para tu vida. Alza los brazos a los cielos y recibe la palabra del Señor, porque el Señor ha venido a decirte en esta mañana que hay año de jubileo para ti, que hay año de perdón para ti, que hay año de restauración, de vendimia, de cosechas, que hay tiempos, que vienen tiempos de bendición, que vienen tiempos de perdón, que vienen tiempos de liberación para ti, que vienen tiempos de victoria, que el Señor va a quitar el yugo de opresión, que el Señor va a quitar la esclavitud, que el Señor se va a levantar a favor de su pueblo. Oh Padre, háblanos en esta mañana, Señor, y quita de nosotros, Espíritu Santo, todo aquello que no nos ha dejado avanzar, todo aquello que no nos ha dejado crecer como familia, que no ha dejado crecer como personas, que nos ha impedido crecer en la sociedad, Señor, todo aquello que no nos ha permitido, Señor, Espíritu Santo, aquello, Señor, que nos ha dicho, Señor, que somos cola cuando tú nos has llamado a ser cabeza, Señor. Oh Espíritu Santo, damos, Señor, apertura, Señor, a tu palabra, a lo que tú nos quieres decir en esta hora. Abre nuestro corazón y rompe, Señor, las cadenas que no nos dejan avanzar, Señor. Rompe las cadenas que no nos dejan asumir los desafíos que tú tienes preparados para nosotros, Señor. Rompe la pobreza espiritual y mental, Señor. Y ayúdanos a creer en el Dios que nos da poder para hacer las riquezas, Señor. Oh, gracias te damos, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el título de esta palabra se llama, el tema general es libertad financiera. Libertad financiera. Y el título del mensaje es claves para aumentar tu productividad financiera. ¿Cómo les parece ese título? Parece que fuéramos como para un congreso en la banca mundial, ¿verdad? Claves para aumentar la productividad financiera. ¡Wow! Pero, así como decía el pastor, ¿verdad? A veces pensamos que la Biblia no nos trae este tipo de temas, pero la Biblia registra que más de 2.350 versículos se ocupan del tema financiero, de las posesiones y de lo importante que es para Dios las finanzas, el ámbito financiero. Amén. Los desafíos y retos económicos, hermanos, ocupan gran parte de nuestros pensamientos. Gran parte de nuestros pensamientos diarios están enfocados en nuestra economía. Y la mayoría de nuestros pensamientos, por no ser resueltos, se convierten en preocupaciones.
Dice un estudio que hace la revista de investigación CINET que entrevistaron o hicieron encuestas y las preocupaciones de los encuestados en un 75% obedecían a preocupaciones económicas, la mayoría de ellas relacionadas con el incremento de los precios, con el incremento de la canasta familiar. Muchos, el 75% de los encuestados estaba preocupado por la poca expectativa que tenía este año de poder adquirir nuevos bienes y productos. Muchos, esas personas, el 75% estaban preocupados por la devaluación de la moneda frente al dólar. Otros estaban preocupados por el alza de impuestos. La gente está más preocupada por el factor económico que por la inseguridad y por otro tipo de problemas como los problemas políticos, los problemas familiares. Aún las preocupaciones económicas están por encima de las preocupaciones acerca de la salud. La gente se enferma y está más preocupada por cómo va a sostenerse en ese tiempo que realmente por su enfermedad. La gente está más preocupada cuando se enferma porque su nivel de productividad ha bajado que por realmente la enfermedad que está enfrentando. Este tipo de preocupaciones económicas, hermano, es un problema tanto así que se puede convertir o se ha convertido en un problema de salud pública, porque la gente ha acudido al suicidio por los innumerables deudas que quizás está enfrentando, ¿verdad? Y así cada uno de nosotros que estamos aquí tiene ese tipo de preocupaciones que nos llevan al estrés y a la ansiedad, sobre todo en este tiempo, sobre todo para este tiempo. Y usted no cree que le preocupa, pero usted llega y encuentra la leche 700 pesos más y usted empieza a preocuparse. Usted ve que el vestido que el año pasado lo compró aún en Tierra Santa 25,000, ya vale 40,000. Y usted empieza a preocuparse por los altos costos, ¿verdad?, de la canasta familiar, de los gastos educativos, de los gastos de salud, de la alza de los impuestos, de las cosas que nos toca pagar, ¿verdad? Usted se da cuenta que uno paga un gran porcentaje en su factura en impuestos, impoconsumo, IVA, la bolsa con que te llevas la comida te la cobran y te pusieron un día sin bolsa para que le compres la bolsa al almacén de cadena, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad?, genera una preocupación porque hay mucho expectativa de gasto, pero poca productividad. Poco producimos quizás. Entonces allí vienen las preocupaciones, sobre todo porque la falta de dinero produce inseguridad. Cuando las personas no tienen una estabilidad económica, dice el estudio, se sienten sumamente inseguras del futuro, del mañana, no saben cómo enfrentarlo y por eso vienen muchas situaciones de ansiedad y estrés a la vida de esas personas. Y yo creo que muchos de nosotros nos encontramos así en el día de hoy, nos encontramos preocupados. Nos encontramos preocupados por este fin de año. Nos encontramos preocupados por el año que viene. Nos encontramos preocupados por los compromisos que tenemos. Nos encontramos preocupados por muchas circunstancias económicas que están a nuestro alrededor, ¿cierto? Una de las cosas, mientras estudiaba este tema, que me llamó la atención fue el modelo económico del Antiguo Testamento, un modelo económico inspirado por Dios, en donde había un equilibrio financiero tan tremendo en lo que Dios había establecido en su palabra,
que si se hubiera cumplido tal cual Dios lo estipuló, en Israel no hubiera pobreza, o por lo menos la pobreza tuviera siempre la capacidad de reducirse por causa del modelo económico que Dios había establecido. En el modelo económico de Dios establecido en el Antiguo Testamento, no había brechas sociales como clases altas y clases bajas, porque el Señor a través de su palabra le puso un control a los ricos para que no se enriquecieran. Amén. Y también le dio expectativa de esperanzas a los pobres para que siempre tuvieran acceso a los medios de producción. Amén. Hermano, y cuando yo leía esta palabra en Levítico, me podía dar cuenta que el modelo económico de Dios es superior al modelo económico de cualquier país súper desarrollado. Es un equilibrio perfecto que Dios quería manejar en el pueblo de Israel, pero desafortunadamente no se pudo. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo había o desobedecía las leyes de Dios. Una de esta estructura, de este modelo económico del Señor, lo encontramos aquí en Levítico capítulo 25 con el año del jubileo. El año del jubileo era un año que ocurría cada 50 años. Cada 50 años se daba el año del jubileo. Y en ese año, hermano, la tierra descansaba. Ese año el Señor decía, es el año 50, el pueblo contaba años de reposo, y ese año específico, el año del jubileo, la tierra no se cultivaba. También las tierras alquiladas o hipotecadas debían volver a sus dueños. Es decir, si por alguna situación económica una persona se veía abocada a alquilar, a arrendar su propiedad o a hipotecarla a un prestamista en el año del jubileo, esa tierra volvía a su propietario. Dice que todos los esclavos y trabajadores en ese año debían ser liberados. Esto lo ideó el Señor para que siempre todos tuvieran acceso a los medios de producción y a los frutos de su propio trabajo, e impedir que aquel que tuviera el poder adquisitivo llegara a ser un terrateniente y se ocupara de toda la tierra. Porque así como leímos ahorita en las ofrendas, el Señor es el dueño de todo. Y con esto Él le quería poner un límite a aquellos que querían acaparar la tierra y decir, no, espérate, yo soy un Dios equitativo. Porque cuando Dios los llevó a Canaán, repartió la tierra como equitativamente. Él lo hizo de manera igual. Y esto era lo que el Señor estaba preveyendo, que cuando se llegara allí a la tierra prometida, ellos pudieran siempre tener acceso a la tierra que Dios les regaló y que nadie se las pudiera robar. Amén. Porque era como un símbolo de que aquello que Dios te prometió y aquello que Dios te da siempre es a perpetuidad. Amén. Ese era el simbolismo de que las tierras volvieran a sus primeros dueños. Amén. Evitaba, ¿verdad?, que las familias se quedaran sin tierra por ventas e hipotecas, y aquellos que quedaran en extrema pobreza, que no tuvieran esperanza, pudieran sus generaciones ser reivindicadas y no vivieran siempre en extrema escasez. De esta forma el Señor aseguraba que la tierra es de Él. Por eso, hermano, ningún negocio sobre la tierra de alguien sería a perpetuidad. Porque el Señor quería que ellos reconocieran que del Señor era la tierra y a Él le pertenecía. Amén. De tal manera, hermano, que el año del jubileo era un año de alivio financiero. Amén. Era un año de alivio financiero. Era un año donde el Señor rompía esas cadenas de esclavitud de las personas y decía, este es el año de tu esperanza. Amén. Este es el tiempo de tu esperanza. Mira, hermano, los problemas económicos se preveían. Dios sabía que por causa del pecado
iba a venir mucha escasez, quizás iban a venir los problemas económicos, pero la manera como Dios estableció ese modelo económico, no iban a haber brechas muy grandes, amén, y siempre todos iban a tener dentro de su nivel económico lo que estaba a su alcance, amén. Entonces el Señor aquí, en lo que acabamos de leer, dice que habían ciertos tipos, habían personas, ¿verdad? ¿Qué le ocurría a las personas? Así, por ejemplo, un agricultor. Un agricultor se veía de pronto abocado a prestar dinero para hacer una cosecha. El agricultor prestaba a un prestamista y le decía: necesito que me des dinero para hacer mi cosecha, para comprar mi semilla. Pero dice que pasado un tiempo el hombre no tenía cómo pagarle al prestamista, y dice que el prestamista llegaba y se quedaba con parte de la tierra, ¿cierto? Se quedaba con parte de la tierra. Pero quizás si en esa cosecha a ese agricultor le iba mal, tenía que entregarle parte de su tierra a ese prestamista. Entonces tenía que acudir también a otro prestamista que pudiera ayudarlo a levantar su cosecha. Esa era como el primer escalón de donde la persona estaba como cayendo en un problema económico. Cuando ya tenía que prestar su tierra o entregar su tierra porque en su cosecha le había ido mal. Pero había como un segundo nivel en donde las personas iban cayendo en un estado de endeudamiento, y era cuando tenían que ellos, ¿verdad? Tenían que ellos acudir a un tercero. Dice aquí, había caído en una deuda de la cual no se había podido recuperar, y le entregaba toda la tierra a ese prestamista para que le proveyera la semilla y pagara el cultivo sin cobrar intereses. Ya le tocaba entregar toda la tierra, o sea, ya el agricultor no tenía nada, prácticamente estaba trabajando para el prestamista. Pero la situación peor en que podía caer una persona, los agricultores, era cuando, una vez perdida la tierra, cuando ya no había cosecha, cuando ya no había nada, ellos mismos se entregaban y decían: tengo una deuda contigo, vengo yo y mi familia como esclavos a servirte. Y ellos servían como esclavos junto con sus hijos, y de esa manera pagaban la deuda. Miren tú los niveles de opresión que en ese momento habían. Al principio estaban tratando de sobrevivir, ¿verdad? Y de pronto esa es como la manera en que de pronto muchas personas se encuentran en este lugar, de pronto tratando de sobrevivir. De pronto no han caído en una situación de esclavitud financiera aún, pero se encuentran en este nivel en donde quizás alguien te presta para poder cubrir otra deuda, en donde trabajas, pero lo que trabajas te alcanza estrictamente para cubrir tus compromisos y pagar algunas deudas. Pero quizás otras personas en este lugar se encuentran como el segundo tipo de agricultores, y es que quizás se han enfrentado a una pérdida, han perdido su trabajo y ya no tienen acceso de pronto a un salario, de pronto han sufrido la pérdida de una hipoteca y han perdido su casa, de pronto algunas mujeres perdieron a su esposo y ya no tienen la capacidad de sostenerse como lo hacían antes, ¿cierto? Habla de una pérdida. Y quizás tú estás aquí en este lugar y tú has perdido tu medio de trabajo, y tú has perdido tu medio de producción. Pero había un último nivel que era el nivel de esclavitud total, ¿cierto?
Y quizás hoy estás aquí y estás esclavo financieramente, porque tienes muchas deudas, porque prácticamente más es lo que debes que lo que tienes, más es lo que te cobran que lo que tú puedes producir. Amén. Pero sabes, hermano, ¿qué hizo el Señor? El Señor dijo, cada 50 años todo el mundo va a ser libre. Cada 50 años los embargos se van a quitar. Cada 50 años aquel que se ha esclavizado por una deuda va a salir libre. Amén. Y saben, mientras yo hacía esta palabra, esa era la palabra que el Señor me daba. Y es que ustedes a perpetuidad no van a estar viviendo esta difícil situación económica. Es que el Señor nos va a sacar a nosotros de la esclavitud. Nos va a sacar, sea cual sea el nivel que nosotros estemos enfrentando, de pobreza o de no tener acceso a recursos, sea cual sea tu necesidad. Quiero decirte en esta mañana, Dios te va a levantar. ¿Sabes por qué? Porque viene un año de jubileo para ti. Porque viene un año de redención para ti. Porque viene un tiempo, hermano, de restauración para tu vida. Porque viene un año de restauración para tu familia. Amén. ¿Sabes? El Señor decía, ustedes no pueden ser esclavos, ni permitan esclavos a perpetuidad. ¿Sabes por qué yo los saqué de la tierra de Egipto? Y el Señor te dice, yo no quiero que tú estés esclavo financiero. Yo no quiero que tú seas un esclavo financiero. Yo no quiero que tú estés trabajando para el faraón. Yo no quiero que tú estés trabajando siempre para Labán. Yo te quiero dar a ti algo propio, algo tuyo. Yo quiero sacarte de esa situación en que tú te encuentras. Yo quiero que tú experimentes lo que es vivir y ser libre económicamente. Amén. Porque a veces casi que ni podemos. A veces vemos que pasa el tiempo y seguimos siendo los mismos endeudados y los mismos empobrecidos, hermano. Y el Señor no quiere que su iglesia viva en esa condición. El Señor no quiere que nosotros caminemos bajo esa condición, porque Él nos ha bendecido. Porque el Señor se hizo pobre para que nosotros, por medio de sus riquezas, fuéramos enriquecidos. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, hermano, ¿cuál de estas tres circunstancias estás enfrentando? Viviendo, de pronto, trabajando para sobrevivir, pagando aquí, pagando allí, cuando vienes a ver, ya no tienes nada. O quizás tienes una pérdida total, te quitaron el carro, te quitaron la casa, tienes una pérdida total. O quizás has llegado a un nivel de esclavitud en donde tienes 10 pagadiarios. Sí, yo conozco gente por mi casa que tiene 10, 15 pagadiarios. Tremendo. Un nivel de esclavitud total. Un nivel donde no hay respiro. Amén. ¿En cuál de eso te ubicas en este día? ¿Sabes? Cuando Cristo llega, cuando Jesús llega, ¿verdad? En Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19 al templo, Jesús abre el rollo. Jesús abre el rollo y dice, ¿sabes qué? Porque yo he venido a darle libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, y a aquellos que están tristes a venirles a dar, en vez de manto, óleo de tristeza, manto de alegría. Dice, porque este es el año de la buena voluntad. Lucas capítulo 4 versículo 18 y 19. Y sabes, cuando el Señor dice este es el año de la buena voluntad del Señor, era el año del jubileo. Y los judíos que lo estaban escuchando sabían que Jesús se refería al año del jubileo, porque ellos entendían la palabra y entendían que había un año donde los presos salían libres y donde los esclavos eran libertados. Y cuando Cristo se presenta al templo, dice, he aquí, se cumple el año del jubileo en mí mismo. Amén. Y sabes, hermano, ¿qué pasaba durante el tiempo en que las cosechas no le iban bien a la gente?
esos agricultores no les iba bien en la cosecha. La ley de Dios permitía que viniera un redentor, que viniera un hombre y dijera: no le quites la tierra, no se la compres, yo te la compro porque soy tu familia. Era un familiar que venía a acudir en tu ayuda, ¿verdad? Pero hoy desafortunadamente no tenemos a nadie. No tenemos ningún redentor que acuda a nuestra ayuda. Al contrario, cuando más estamos necesitados, nuestra familia nos da la espalda. Que debieran ser los primeros ayudadores. Quizás te han dado la espalda, ¿verdad? Pero quiero decirte algo: tu redentor vive. Amén. Por eso es que Job dice: yo sé que mi redentor vive y algún día me levantará del polvo. Amén. Y lo que hoy vive en mi pie, lo que hoy está en mi pie, yo sé que algún día he de alabarle. Él es tu redentor. ¿Sabes por qué la palabra redentor? Era un símbolo de Cristo. Aquel que venía y no te dejaba perder y te compraba, y después tú le debías el favor al redentor tuyo, que era tu familiar, tu tío, tu primo. Amén. Cristo es tu redentor, hermano. Él te redimió, Él te salvó, Él te rescató, y su voluntad es que tú vivas en prosperidad. Amén. Es que tú puedas, hermano, dice la palabra, tener salud, así como prospera tu alma, pero también bendecirte económicamente. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Hermano, la figura del redentor es una figura económica que está en el libro de Levítico. La figura del redentor es una figura económica que el Señor estableció para aquellos que no tenían, que el hipotecaba le estaba ahogando, y venía el redentor y decía: espérate, que él es mi familiar y yo tengo plata, yo voy a redimirlo. Eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. El diablo nos está ahogando y vino nuestro redentor y dijo: espérate un momentico, que por este yo pagué en la cruz. Amén. Amén. Que a este yo me salvé, que a este yo liberé. El hombre de la plata, el que dijo, el que encontró un tesoro escondido. El hombre que encontró un tesoro escondido y dijo: aquí hay un tesoro escondido. Y compró todo el terreno para quedarse con el tesoro escondido. Y ese tesoro escondido eres tú. El que lo dio todo para comprarte a ti. Amén. Nuestro redentor. Así que quizás tú no has encontrado tu redentor, pero tu redentor vive, hermano. Tu redentor vive, y es una figura económica, pero para mostrar el Dios de la salvación. Amén. Ahora, ¿verdad? Este es el año del jubileo para nosotros. Levítico, hermano, es un libro de normas, como dijo el pastor Benjamín. Es un libro de leyes. Levítico viene de ley. Es la constitución de Israel. Aquí Dios hizo un compendio de normas y le dijo al pueblo: así van a vivir ustedes para ser bendecidos. Amén. Entonces usted me puede decir: hermana Yulibé, se está volviendo al Antiguo Testamento y se está volviendo legalista, y ahora nos está predicando de cosas que le pertenecen al pueblo de Israel nada más. ¿Verdad? Podríamos decir así, porque es que esas leyes ya no están. ¿Por qué me vienes a hablar de eso si esas leyes no son, primero, no son para nosotros, son del pueblo de Dios? Segundo, ya fueron abolidas. Pero ¿qué pasa, hermano? Que dentro de esta constitución que hizo Dios en el libro de Levítico hay unos principios. Hay unos principios que inspiraron a Dios para hacer ese tipo de normas. Y lo que inspira la ley se llama principio, y los principios son inalineables y no prescriben. Así que yo tengo que ir a lo que inspiró el carácter de Dios para hacer esa ley, lo que llevaba implícito esa ley, y traerlo a mi vida
para que mis cosechas sean abundantes. Porque Él dijo cómo las cosechas iban a ser abundantes. Él dijo cómo venía a venir el equilibrio financiero. Entonces yo tengo que ir al Dios que hizo la constitución en el libro de Levítico y ver qué inspiró a ese Dios. Y extraer, hermano, lo que yo requiero para que mi productividad avance. Pero si yo ignoro el carácter y aquellos principios que Dios inspiró, entonces yo me voy a la bancarrota. Porque no estoy siguiendo lo que el Señor estableció en su palabra. Amén. Hermano, uno cuando estudia derecho, a uno le enseñan los principios y le enseñan la norma. Las normas cambian a través de los tiempos, pero los principios del derecho no cambian. Por ejemplo, hay un principio universal del derecho, el principio de inocencia. Toda persona se presume inocente hasta que le demuestren lo contrario. Ese es un principio de derecho, específicamente del derecho penal. El principio de inocencia. Pueden venir muchas leyes, nos pueden derogar el código penal y hacernos un código diferente. Pero ese principio de inocencia no puede ser quitado de allí. Porque es la mínima garantía de un ser humano. Que se demuestre que es culpable para poderlo condenar. ¿Cierto? Entonces, los principios de Dios no desaparecen. ¿Y qué nos inspiró? ¿Qué nos inspiró el Señor a través de ese modelo? Que el Señor no solo es dueño de todo, sino que es soberano sobre el tiempo y la naturaleza al no permitir que nadie se quedara con la tierra a perpetuidad. Habla de un Dios que es dueño de todo, como lo dice el libro de Salmos. ¿Verdad? Eso inspiró la norma, ese principio inspiró la ley de Levítico, que decía que aunque tú te quieras quedar con una tierra, pues no es tuya a perpetuidad, es de a quien yo se la di y de sus generaciones. Y finalmente es mía, porque yo fui el que se las entregué. Amén. Eso significa la firmeza de Dios y la firmeza de sus promesas. Al saber que cuando Dios te entregó algo, es tuyo y nadie te lo arrebata de tus manos. Eso ha cambiado, porque el carácter de Dios no cambia. Así que Levítico prescribió, pero no prescribió el Dios firme que te promete algo y te lo cumple, que te regala algo y es tuyo para siempre. Amén. El Dios de perpetuidad no cambia. El dueño de nosotros mismos. Por eso el Señor dijo que eternamente tú no vas a ser esclavo de nadie. Y así tú hayas pisado el fondo de una situación económica, le decía a su pueblo, en el año 50 te tienen que liberar. ¿Sabes por qué? Porque esclavo fuiste en la tierra de Egipto y de allí yo te saqué. Y el Señor no le agrada que tú seas esclavo de nada ni de nadie. Por eso Él nos liberó de la opresión del pecado y de la muerte. Amén. Porque el Señor no le gusta la esclavitud. Así que se abolió el libro de Levítico, la ley. Porque el libro de Levítico está ahí. ¿Por qué el libro de Levítico está ahí? Porque ahí está inspirado el carácter de Dios en la norma, en la constitución de Israel. Así que tú no tienes que cumplir esa ley específicamente, pero el Dios que la inspiró, que no le gusta la esclavitud, sigue vigente. Amén. Sigue siendo el mismo Dios. El dueño incluso de nosotros mismos. Sabes, el Señor decía que cada 50 años la tierra debía descansar. Y no solamente eso, cada 7 años tenía que tener un descanso. Pero específicamente en el año del jubileo,
todo el año no se cultivaba la tierra. Ese año no se cultivaba la tierra. ¿Sabes para qué? Era un acto de extrema confianza en Dios. Para que el pueblo de Israel se diera cuenta que aunque la tierra estaba sin cultivar, aún así daría frutos. Y era así, hermano. Cuando dejaban descansar la tierra, que además es un método agrícola para que la tierra se vuelva más fértil, porque la tierra de tanto cultivarla se deteriora y hay que dejarla descansar, eso lo saben los campesinos. Además de eso, era un acto extremo de confianza en el Señor, para saber que aunque no se cultivaba, Dios era su proveedor. Dios es tu proveedor, hermano. Y aunque la tierra esté en descanso, aún así tú no dejarás de producir fruto. Y aunque estés en un tiempo cesante, ni aún así dejarás de producir fruto. Amén. Y hay gente que no descansa porque solo vive para trabajar. Pero tienes que descansar y confiar en el Señor. Tienes que descansar en tu Dios. Tienes que descansar en ese Dios que sigue vigente. Amén. Aquel Dios que suple nuestras necesidades. Aquel Dios, hermano, que hace nacer la tierra de lo suyo propio. Él hace nacer el cultivo de la tierra. Amén. Es el Señor. Es un Dios que piensa en la estructura económica más pequeña de la sociedad. ¿Cuál es la estructura económica más pequeña de la sociedad? La familia. Amén. Esa es la estructura económica más pequeña de la sociedad. Y una estrategia para mantener esa unidad, incluso enfrentando una calamidad. Amén. Era una ley, hermano, el año del jubileo para proteger la familia en cuanto a su economía. Pero ¿cuántos hoy en día no se separan y cuántos conflictos familiares no hay por problemas económicos? Hermano, muchas familias se separan solo por el tema económico, porque no logran reconciliarse. Pero Dios, a través de su ley, quiso proteger esto. Era un Dios de las generaciones futuras, para que no tuvieran que cargar con los problemas ancestrales económicos de sus antepasados. Por eso Él decía, 50 años nada más. 50 años. ¿Sabes por qué? Porque Él sabía que venían futuras generaciones. Y Él no quería que esas futuras generaciones cargaran con el pasado, con esa brecha, con ese sufrimiento, con esa opresión. Y muchas veces nosotros venimos cargando con opresiones económicas que no son nuestras, son de nuestros antepasados. Mire hoy, haga un recorrido a su pasado y verá que de pronto los problemas económicos que usted tiene hoy vienen de atrás, vienen heredados, vienen con cargas del pasado, vienen con situaciones de injusticia del pasado. Amén. Pero Dios, que es un Dios de generaciones, dijo, hasta aquí. Amén. Y ¿sabes qué, hermano? La nueva generación de nosotros no va a sufrir los problemas económicos que quizás hoy nosotros estamos enfrentando. Porque le estamos enseñando a nuestros hijos bases sólidas de honrar a Dios para poder seguir adelante. Amén. Esa es la generación, un Dios de generaciones. El acceso a que todo el pueblo se pudiera ganar la vida. Y un esclavo no se podía ganar la vida. Y un Dios que le pone límite a tus pruebas y a las calamidades familiares. Amén. Así que hermanos, los problemas no pueden ser para siempre. Los desiertos no pueden ser para siempre. Las calamidades no pueden ser para siempre. Hay un tiempo de prescripción para eso. Y Dios ha dicho que es ahora. Y Dios ha dicho que es ahora. Esa es la buena noticia. Dios ha dicho que es ahora.
El Señor quería un sistema financiero diferente a los de las demás naciones. Un sistema financiero diferente. Ustedes van a actuar de manera diferente. Allá les gusta la esclavitud, aquí yo no acepto la esclavitud perpetua. Allá se enriquecen para sus ídolos, aquí ustedes me van a traer a mí un sistema económico diferente. Pero ¿saben qué hicieron ellos? Ellos no caminaron así como Dios les dijo. ¿Sabes qué hacía el pueblo de Dios? Cuando llegaba el año del jubileo decía, ¡ay! Yo le voy a dar esa tierra que yo le presté una plata y todavía no me la ha terminado de pagar, yo no le voy a devolver nada. Y se hacían los locos, hermano. Y el año del jubileo no se cumplía. Ellos emparentaban con los extranjeros. Y venían las extranjeras, las mujeres bonitas, y se casaban con los judíos, con los israelitas. Y ellas le decían, ¿para qué vamos a festejar eso que es? El año del jubileo, ¿eso qué es? Cuando Dios había dicho que no se revolvieran ni se mezclaran con los extranjeros. Venían los extranjeros que estaban acostumbrados a la ambición y decían, yo no voy a devolver la tierra y tú eres esclavo para mí para siempre. Por el pecado de mezclarse con quien no tenía que mezclarse. Y el Señor ordenaba que cuando se recogieran los cultivos, lo que se cayera al piso no lo recogieran, porque eso era de la viuda y del huérfano y así se sostendrían. Pero ellos recogían todo y oprimían a la viuda y no le dejaban nada al huérfano. Ahogaban, le cobraban intereses a sus propios hermanos, los ahogaban. ¿Y sabes qué hizo Dios, hermano? Bueno, ustedes están siendo desobedientes a mí, ahora no hay tierra para nadie. Y los exiliaba. Y decía, ahora van a ir a otra tierra a sufrir. Yo les di una tierra, pero ustedes no valoran mis mandatos. Entonces ahora que ustedes están peleando y ambiciosos por la tierra y sus cosechas son de ustedes y se han olvidado de mí, dice el libro de Malaquías, entonces yo los voy a exiliar. Y allá se sentaban a las orillas del río Nilo a llorar porque no tenían tierra. ¿Amén? Amén. Hermano, ¿es justo eso? Que usted pierda las cosas cuando Dios le quiere dar el año de jubileo y que usted pierda las cosas por la desobediencia, porque Dios le habla y usted no quiere obedecer. Amén. ¿Y sabe qué hacía el pueblo, hermano? Se preocupaba más por él y por su familia y dejó el sistema económico de Dios y empezaron a manejar su economía como ellos querían y les fue mal. Amén. El libro de Ageo, vamos a ir al libro de Ageo, nos narra algo de esto. Ageo capítulo 1. Dice el versículo 4, ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Mira, cuando Dios había dicho en el libro de Levítico, en la ley, el Señor había dicho, ¿sabes qué? Mira lo que dijo el Señor en el 26. Si siguen mis decretos y se aseguran de obedecer mis mandatos, les enviaré las lluvias de temporada. Entonces la tierra les dará sus cosechas y los árboles del campo producirán su fruto. La temporada de la trilla continuará aún después del comienzo de la cosecha de la uva, y la cosecha de la uva continuará aún después de la temporada de la siembra del grano. Comerán hasta saciarse y vivirán en seguridad,
dentro de su tierra. Fíjese, hermano, era una promesa si ellos cumplían los mandatos de Dios. Pero ¿qué había pasado, hermano? Habían manejado la economía como ellos habían querido, y en el libro de Ageo tenemos un ejemplo de la indiferencia. Usted lee el libro de Levítico y ahí va a encontrar lo que es el diezmo y lo que es la ofrenda. Y el sostenimiento hacia el templo. ¿Y sabe por qué eso sucedía? ¿Por qué Dios estableció que parte de la economía fuera a parar a su templo? ¿Por qué el Señor estableció eso? Porque es que todo se basaba en el sistema de adoración al Señor. Si todos adoramos al Señor y cuidamos su templo, eso aseguraba la prosperidad de la nación. Amén. Por eso el Señor estableció la manera de contribuir a que su templo estuviera siempre de la manera adecuada, que los levitas estuvieran trabajando allí, que los sacerdotes estuvieran trabajando allí, porque el sistema de adoración era lo más importante para que la nación fuera próspera. Y por eso el Señor les decía, los diezmos hay que llevarlos allá, las ofrendas hay que llevarlas allá. Porque si la adoración está bien, porque si el sistema de adoración, que era un sistema, hermano, con unos procedimientos que se necesitaba mucho dinero para sostener el templo. Pero si ese sistema está bien, si la gente adora, si hay un sacerdote que pueda ir a ofrecer por ellos, si hay unos levitas trabajando allí, si hay un templo, si se erige un templo, si el templo, si ese sistema religioso está bien, si ese sistema de adoración está bien, entonces todo va a marchar bien, ¿verdad? Eso era lo que Dios quería, y por eso estableció ese sistema de contribución para su reino. Pero la gente aquí en el libro de Ageo empezó a caminar económicamente como quería. Así que sus casas estaban preciosas, lujosas, y la casa del Señor estaba en ruinas. ¿Cómo le parece eso? ¿Cómo le parece eso a usted? Uy, qué malo. Eso es malísimo. Pero así vivimos nosotros. Amén. Amén. Estamos preocupados por proyectos personales, por una economía personal, por conquistar una economía personal. Y la casa de Dios está en ruina. Mi adoración necesita restauración. Amén. El sistema de adoración necesita restauración en mi vida. Amén, hermano. Amén. El lugar en el que yo coloco a Dios necesita restauración en mi vida. Amén. Tremendo. Esas casas estaban atesoradas y la casa de Dios estaba desierta. No proveían recursos para la reconstrucción del templo porque no les importaba, porque ellos estaban preocupados por sus propios proyectos personales, por su productividad individual. ¿Y qué pasa, hermano? Que tú te puedes esforzar mucho, que tú puedes ser muy disciplinado, que tú puedes ser muy habilidoso en tu trabajo, pero la capacidad productiva disminuye cuando tú no le das el lugar a Dios que a Dios le pertenece.
Así que, hermanos, si tú no traes, te dije, claves para una excelente productividad financiera. Te estoy dando la clave bíblica. Si tú no pones a Dios en primer lugar en tus finanzas, tu productividad individual disminuye. Porque en la medida en que tú contribuyes al reino de Dios, hermano, tú como cristiano, te estoy hablando a los cristianos, ¿cierto? Amén. Si tú como cristiano solo te preocupas por ti y no por la comunidad de la que tú haces parte, finalmente tu productividad personal se va a ver afectada. Porque déjame decirte que este es el único lugar en el mundo, la iglesia cristiana, que está predicando de ética, valor y moral. Así que si el mundo está mal a tu alrededor y nadie le dice a la gente que lo que está haciendo está mal, tú puedes ser muy rico, pero tus riquezas se van a ver afectados por la generación de ladrones que viene detrás de ti, por los cuales tú no has hecho nada. Claro, hermano. Y tú sabes que la iglesia es el lugar donde el pastor le dice a tus hijos que saluden. Sí, el pastor le dijo el viernes a los jóvenes: ¿cómo es que ustedes pasan por encima de las personas de la iglesia y no las saludan? A tus hijos aquí le están enseñando un don que se llama el don de la amabilidad. ¿Qué estamos levantando nosotros? Una generación con ética, valor y moral. Y somos los únicos que podemos hacerlo. Y tú con el diezmo y la ofrenda que das contribuyes a que en la sociedad hay un pensamiento diferente, que es el pensamiento de Dios. Amén. Y si no lo hacemos, hermano, nuestra sociedad se llena de ávaros, prostitutas, ladrones, etcétera. Y tú no puedes ser feliz y tu productividad se verá afectada, hermano, si tú no contribuyes a la sociedad. ¿Y cuál es tu contribución a la sociedad, hermano? Extender el reino. Extender el reino, esa es la contribución tuya a la sociedad. Porque aquí de qué estamos predicando, hermano. Ahora mismo de qué estamos predicando, cómo tú poder salir adelante financieramente. Y tus hijos, que son las generaciones que vienen, hermano, si tú les enseñas a ser generosos, esa generación que viene no va a vivir en pobreza. Mis hijos no van a vivir quizás las tribulaciones económicas que yo tengo, que me heredaron mi familia. Yo entendí. Y hemos podido salir adelante como familia. Y mis hijos lo entenderán mejor a través del poder de la transmisión que yo le transmito aquí. Entonces, ¿para qué se necesitan iglesias abiertas? Para transformar a la sociedad. Eso era lo que decía el Señor. Si el sistema de adoración está bien, si la gente no roba, si la gente no es avara, si el rico entiende el principio, si el pobre no tiene miedo, si el pobre tiene esperanza por escucarme a mí, por ir al templo, por ir ahí, entonces la sociedad, el tejido social cambia y somos una nación próspera. Amén. Amén. Entonces, hermanos, es una responsabilidad grande que tenemos con el Señor. Y el Señor les dijo: mi casa está en ruinas. Y por eso las cosechas. Miren aquí lo que dice versículo 7, dice el Señor de los ejércitos celestiales: miren lo que está pasando, vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas. Hermano, la casa de Dios estaba en ruinas. ¿Y qué hizo el Señor? Frenó la tierra. Dijo que aquí no hay más cosecha. Amén. Amén. Hermano, reivindícate con el Señor.
reivindícate con Dios. ¿Saben? Nosotros no conocemos estas verdades. El Dios que estableció el diezmo, que inspiró el principio, ¿está vigente o no está vigente? Hermano, nadie se preocupa por la vida espiritual de nadie. En el presupuesto general de la nación, y yo que trabajo en un ente territorial, no hay ningún rubro presupuestal que diga, este año le vamos a invertir 1.000 millones de pesos a la salud espiritual de los galaperos. Espiritual nada más. Salud mental pueda que sí, lleven psicólogos, esto, aquello. Drogadicción, esto, aquello. Embarazo no deseado, tan regalamos condones, preservativos. Pero no hay un rubro que diga, por la espiritualidad de las personas, para que las personas se acerquen a su Dios. No lo hay, en Colombia no lo hay. ¿Y de dónde sale ese rubro? De tu bolsillo. Porque nosotros somos los patrocinadores del reino de Dios. Y somos los que contribuimos a que la gente se acerque a Dios si la puerta de esta iglesia está abierta. Amén. Hermano, pero si la casa de Dios está en ruina, ¿cómo podemos ayudar a que este tejido social cambie? Y si tú no tienes tiempo de predicar, hermano, con tus ofrendas tú extiendes este reino. Así que no es un tema, hermano, solamente que uno lo predique en las ofrendas, simplemente para traer de tu bolsillo acá. Mira, hermano, esto es una iglesia de aquí nosotros no nos hemos inventado que compra la mata de la sanidad, que recibe la llave del reino por 50,000 pesos, que recibe el bastón de Abraham por 200,000 pesos, que vamos a recoger 5 ofrendas. ¿Usted ve eso aquí? Entonces tenemos que enseñarle también cuál es el método de Dios para responderte a ti y para levantar su iglesia. Amén. Y si tú quieres cosechas abundantes, hermano, tienes que reivindicarte con el Señor. Amén. Tienes que reivindicarte con Él. Tienes que hacer un alto en el camino y decir, Señor, ¿sabes qué? No es un sacrificio dar el 10%, sino una bendición del 100% de aquello que me queda. Amén. De aquello que tú me diste. Invertir en la casa de Dios, hermano, es vital para empoderar el trabajo de la iglesia. Y debemos de participar de este tipo de adoración. Amén. Amén. Tenemos que empoderarnos como iglesia. Hermanos, si nosotros fuéramos fieles al Señor, quizás, hermano, aquí podríamos tener más compras para nuestros hermanos en la fe. Y pudiéramos quitarle quizás a un hermano la carga de una semana de su hombro en su comida. Y contribuimos, ¿verdad? Si pudiéramos avanzar y pudiéramos abrir un colegio, por ejemplo, muchos niños pudieran recibir la palabra y con su contribución muchos niños fueran becados, ¿verdad? Pero tenemos una visión corta. No pensamos en el Señor. Estamos preocupados por nuestros proyectos personales. Y la casa del Señor está desierta. Y la gente no le gusta que uno le hable de esto, hermano. Pero esto hay que hablarlo. Tenemos que decirlo aquí. Y decir que a quien Dios ha escogido, hermano, para hacer una transformación es a nosotros mismos. Es a nosotros. Amén. Y sabes, la gente dice tantas cosas del diezmo en las redes sociales, así como decía nuestro pastor, ¿verdad? Pero nadie se levanta a contestar algo positivo acerca de eso. ¿Cierto? Nadie se levanta a decir algo diferente acerca de eso. Dejamos quizás que la gente hable y opine sin saber el trasfondo espiritual de honrar al Señor.
Entonces debemos enfrentar ese desafío, ¿verdad? Debemos, hermano, volver al Señor. Debemos volver a su presencia, amén. Debemos dar lo primero, dar lo más importante, que no es solamente dinero, obviamente, que también es una vida consagrada a Él. Amén. Yo quiero que tú te coloques de pie. Vamos a orar en este día, amén. Vamos a pedirle al Señor en este tiempo. ¿Sabes? El Salmo 107 dice, hermano, el Salmo 107 dice que el Señor es aquel que nos da buen viaje en todo lo que nosotros hacemos. Dice que Él convierte los estanques, dice que convierte en pasto los desiertos, pero también los desiertos los convierte en pasto. Quizás tú dices en tu corazón, lo que tengo depende de mi habilidad, lo que tengo depende de mi disciplina. Pero ¿sabes lo que dice el Salmo 107, hermano? El Salmo 107 dice que nosotros dependemos de Él. Que nosotros dependemos de su gracia y de su amor. Amén. Así que tú dependes en un gran porcentaje de lo que Dios puede hacer para tu vida. Dice el versículo 33, Él transforma ríos en desiertos y manantiales de agua en tierra árida y sedienta. Convierte la tierra fructífera en tierras saladas y baldías, pero también convierte desiertos en lagunas y la tierra seca en fuentes de agua. Lleva a los hambrientos a que se establezcan allí y construya sus ciudades. Siembran los campos, plantan viñedos y recogen cosechas abundantes. Cuánto los bendice, porque allí crían familias numerosas y su manada de animales aumenta. Amén. Él rescata de la dificultad a los pobres y hace crecer a sus familias como rebaños de ovejas. Los justos verán estas cosas y se alegrarán, mientras los perversos serán silenciados. Sabes, todo lo que nosotros tenemos depende de Dios. Un solo movimiento, hermano, de Dios, o una sola omisión de Dios, y toda la economía mundial se cae. Y sabes, de pronto tú has pensado que quizás lo que tienes es por ti, pero todo lo que tenemos, hermano, pertenece al Señor. Todo lo que tú tienes pertenece a Dios. Él, así como dice su palabra, los desiertos puedes convertirlos en grandes hectáreas de pastos y de cosechas. Por eso, hermano, la bendición de Dios te perseguirá siempre. Él es quien te bendice. Y dice la palabra, te bendeciré en el campo o te bendeciré en la ciudad. Porque su bendición, hermano, es la que enriquece. Así que yo quiero que en este día tú le digas al Señor, Señor, yo quiero aumentar mi productividad, Señor. Y de pronto no esperabas el final. Quizás no esperabas que el final fuera decir que tienes que reivindicarte y poner a Dios en primer lugar en tus finanzas. Porque quizás las personas, cuando están viviendo una crisis, quizás les cuesta escuchar que tienen que volver a empezar con Dios, que tienen que colocarlo en el lugar que a Él le corresponde, que tienen que volver a dar, que tienen que traer madera y reconstruir el templo. A nosotros no nos gusta escuchar esas cosas. Sí nos gusta escuchar que es el año del jubileo, nos gusta escuchar que viene redención, pero
pero no nos gusta el cómo. No nos gusta el cómo hacerlo. Hermano, y esa es. Yo quiero que te mires hoy en la tarde el libro de Levítico. Y tú allí vas a encontrar un Dios que inspiró un sistema económico basado en su casa, en el sistema de adoración, en que se pudiera sostener siempre ese templo para que la gente pudiera ir a él y eso asegurara una victoria a nivel nacional. Léetelo allí, léetelo, hermano. Quizás hoy, en vez de ver una película, saca ese tiempo a hojear el libro de Levítico y te vas a dar cuenta de la constitución de Dios y te vas a dar cuenta de la ley de Dios. Y quiero decirte, el Dios que inspiró el libro de Levíticos está vigente y son los mismos principios que, aunque las normas hayan prescrito, los principios de Dios siguen vigentes. Y sabes, ese Dios, hermano, estatuyó en su palabra que la tierra se cierra si nosotros descuidamos su casa. Así que quizás hay muchas claves, pero yo quise hoy traerte esta. ¿Sabes por qué, hermano? Porque yo he visto en mi vida a ese Dios obrar. Yo he visto en mi vida a un Dios que me levanta, que me ha levantado. Y ha sido a causa, hermano, de cumplir esos principios. Esa bendición puede perseguirme, ¿sabes por qué? Porque yo le cumplo a mi Dios, le he cumplido al Señor. Y ¿sabes qué? El Señor no quiere que tú vivas en esclavitud. De pronto tú esperabas que yo te dijera en este día, abre un negocio, haz un emprendimiento. Quizás tú esperabas en este día que cuando quizás yo di ese título, tú esperabas que yo te dijera un paso para salir de las deudas. Pero quiero decirte, te di una clave. El Espíritu Santo te dio una clave. Y Él dice en su palabra, vengan y pruébenme ahora si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Sabes, hermano, en este lugar se predica la palabra. En este lugar se previenen que matrimonios sean destruidos, porque la Biblia no acepta el divorcio. Y sabes, hermano, si no hay divorcio, si no hay separaciones, hay hijos sanos. Hay una estructura familiar sólida que se va a ver reflejado en la sociedad. Pero si esta iglesia se cierra, no habrá quien predique ni quien diga la familia no se puede dividir, ni quien le diga a tus hijos cuáles son los pecados que deben evitar. Y entonces, hermano, la sociedad se daña. Para eso, hermano, es tu contribución en este lugar. Para eso, hermano, es que nosotros nos tenemos que proyectar. Pero estamos atados como iglesia porque no hay esa convicción en nuestro corazón. Estamos deteniendo la mano de Dios en muchas personas que pudieran ser aún más bendecidas por causa, hermano, de que no cumplimos los mandamientos del Señor. Hermano, esa palabra de que el año del jubileo va a venir a tu vida está en firme. Esa palabra está aquí desde que comenzó el servicio. Y yo quiero decirte algo, lo que Dios te prometió te lo va a cumplir a perpetuidad.
Pero también tienes que hacer hoy un alto en el camino y decir: Señor, tú inspiraste esas leyes. Yo quiero, Señor, saber si lo que dijo la hermana es verdad. Yo quiero salir de este tiempo y voy a comenzar a ponerme a paz contigo. Hermano, hazlo. No es por mí, no es por unos líderes, es por ti, es por ti mismo. Tú quieres ver cosechas, hermano, cumple los mandamientos del Señor. No permitas que el año del jubileo sea retenido en tu vida por causa de que hoy no hagas un pare y digas: Señor, hasta aquí, yo quiero comenzar un tiempo diferente. Empieza a practicar el principio, hermano. Empieza a practicarlo. A veces, hermano, se nos vuelve difícil explicarte estas cosas, porque desafortunadamente hay tantas estructuras mentales que la gente piensa que cuando uno predica de esto es porque queremos quitar algo de tu bolsillo. No es así. El Señor conoce en esta mañana mi corazón. Y Él sabe, hermano, Él me dio esta palabra para ti. Y Él sabe que en mi corazón no hay otro deseo sino que tú seas prosperado. Es que yo pueda transmitirte algo de lo que ha pasado en mi vida. Y decirte, hermano, que la única clave que yo tengo para haber sido bendecida después de haber sido una persona pobre es haberle sido fiel al Señor con mis diezmos y mis ofrendas. Hoy reconozco, hermano, delante del Señor que no tengo habilidades para ser abogada, que muchas veces he cometido errores en mi profesión y que solamente Él es el único que me ha ayudado y que me ha sacado, hermano, y que me ha levantado. Es Él. Él es el quien me ha levantado. Yo reconozco, hermano, que la tierra le pertenece a Él. ¿Sabes? Reconoce en esta mañana que depende del Señor. Y a veces no queremos dejar de cultivar la tierra. Y creemos que lo que damos nos puede empobrecer porque no confiamos en Él. Pero yo te quiero motivar a que le des al Señor lo que a Él le pertenece. ¿Sabes? Esta iglesia ha subsistido aún. Tú no lo has dado, pero esta iglesia ha subsistido. Así que no se trata de la iglesia, hermano, se trata de ti. Se trata de ti. El Señor te quiere bendecir a ti. El Señor te quiere sacar de la esclavitud a ti. Hermano, el Señor quiere que tus generaciones sean bendecidas. Hermano, y mis hijos van a recibir el fruto de mi generosidad para con Dios. Mis hijos lo van a recibir de alguna manera. Mi generosidad con Dios se va a ver reflejada en sus vidas, en algún momento de sus vidas. Porque Dios es un Dios de generaciones, que no quiere verte esclavo de deudas, que no quiere que tú vivas simplemente sobreviviendo y pagando y pagando. Hoy levántate y dile: Señor, ¿qué tengo que hacer? Aún dile: Señor, lo que ella está diciendo es verdad. Confírmame, Señor, a mí mismo tu palabra. Pero quiero salir de la escasez, quiero salir de la ruina. Quiero, Señor, que tú me ayudes. Ya no quiero, Señor, tener un proyecto personal. Quiero saber en qué consiste tu proyecto. Quiero saber qué tienes preparado, Señor, qué quieres hacer. Sabes, hermano, antes podía de pronto, se
se podía colaborar para que muchos jóvenes pudieran venir en un bus. Desafortunadamente, hermano, no hay recursos ya para hacer eso. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque solo estoy pensando en mis proyectos. Pero hoy abre tu visión y dile: Señor, ¿qué piensas tú? Señor, ¿qué quieres tú para mi iglesia? ¿Será que mi iglesia se va a quedar reducida siempre en este lugar, o tú quieres que nos extendamos, Señor? ¿O tú quieres que de aquí, Señor, salga una universidad, salga un comedor, Señor, salga un colegio? Y yo sé que habrá abundantes cosechas en la medida en que yo te sea fiel, Señor. Hermano, al principio puede parecer nada o puede parecer poco, pero hazlo. Da el primer paso, hermano. Dice la palabra de Dios: pruébame ahora en esto y abre las ventanas de los cielos, yo las abriré y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y si tú dices en tu corazón: eso es la ley y Malaquías es la ley, quiero decirte: el Dios que inspiró el libro de Malaquías está aquí. Y Él no va a detener el abrir los cielos para ti, ni en derramar bendición hasta que sobreabunde sobre tu vida, si tú le eres fiel a Él, porque su carácter no ha cambiado. Él sigue siendo el Dios de la perpetuidad. Él sigue siendo el Dios que afirma sus promesas. Él sigue siendo el Dios que cuida la unidad económica más pequeña, que es tu casa. Él es el Dios que no ama la esclavitud. Dios aborrece la esclavitud. Por eso nos liberó de la muerte y del pecado. Él no quiere que seas esclavo. Él quiere que seas libre. Y dile: Señor, yo quiero un año de libertad financiera. Yo quiero un tiempo de libertad. Estoy desgastado, Señor. Quiero un tiempo diferente. Y sabes, para aquellos que han sido fieles, no se aflijan. Sus corazones no se aflijan, porque vienen tiempos buenos para nosotros. Porque Dios lo ha venido anunciando. Porque Dios lo ha venido desatando. Recíbelo en esta hora. Recíbelo en este tiempo. Es tu tiempo, hermano. Alza las manos a los cielos. No te fatigues de orar. No te fatigues por el tiempo, porque este tiempo es crucial para tu vida. Así que dile: Señor, quiero un nuevo tiempo para mí. Tú que eres el Dios del jubileo. Tú que eres Cristo, que viniste a anunciar el año de la buena voluntad. Tú, Señor, que liberas a los oprimidos. Libérame de mi situación, Señor. Alza tus manos y dile: libérame de la opresión. Libérame de mis acreedores, Señor. Y yo te prometo serte fiel. Libérame de la escasez, Señor. Lo he perdido todo. He perdido mi trabajo, Señor. No tengo cómo sostenerme. Libérame de la opresión. Dame lo mío, Señor. No te olvides de la tierra que tú me diste en posesión. No te olvides de la tierra que me diste como herencia. Señor, no quiero que mis hijos vivan en opresión. Señor, no quiero que mi hermano a mi lado sea pobre y no tenga trabajo. Quiero gozarme con él. Quiero que él participe de mi bendición.
Señor, con tu modelo económico, con tu inspiración, Señor. Oh, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú nos has podido levantar, Señor. Porque tu amor nos sostiene, Señor. Porque tú eres fiel con nosotros, Dios. Todo te pertenece, Señor, todo es tuyo. Oh Señor, tuya es la plata, tuya es el oro. Levanta nuestro espíritu, Señor. Oh, dame buen camino, Señor. Llévame al lugar de tu bendición. Oh Dios precioso, levanta mi vida. Hazme crecer, Señor, como el Líbano. Multiplica mis cosechas, mi ganado, Señor. Y líbrame de la opresión. Que la misma expectativa de esperanza que tenían en el año 50 la tenga yo en este día. El Señor quiere aliviar tu corazón turbulento por tanta opresión económica. Pon tu mano en tu corazón y dile: Señor, llévate esta opresión y ayúdame a descansar en ti. Y saber que aunque la tierra esté en reposo, tú cuidas de mí y cuidas de mi familia, Señor. Llévate todo miedo del mañana de mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque mi vida está escondida en ti, Señor. Mi vida está escondida en ti, Jesús. Oh, gracias, Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Bueno, hermano, Dios le bendiga y Dios le guarde y nos vemos el día martes, amén, en este lugar.